Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de qué es una proyección. Y pues para eso se me ocurrió el siguiente ejemplo. Imagínense que está aquí tu profe de YouTube subiendo una montaña y pues como pueden ver, esta cosita negra podría ser el vector director de mi sombra. Lo que me pregunto yo en esos momentos epifánicos que uno tiene de vez en cuando está bien desocupado o subiendo una montaña sin hacer nada más, es de qué tamaño será mi sombra. Bien, entonces pongámoslo en condiciones un poquito más visibles, más entendibles, este gráfico de acá. Imaginemos que este es nuestro vector de la flechita negra que ven ustedes aquí en la montaña, y yo voy subiendo así, y esta es la cabeza, y esta es donde arranca, pues donde está mi patica, acá. Entonces, como pueden ver, esto es a lo que nosotros llamaríamos la proyección. Y este vector, vamos a llamarlo TC, ¿de acuerdo? Entonces, a este se llamaría la proyección de TC. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ok. Bien, entonces este vector resulta que es el producto punto entre el vector TC, ¿sí? Esto tiene una inclinación θ, que me he olvidado decir, y este vector dirección, pero en su magnitud. En otras palabras, diríamos que la proyección de TC sobre el vector D, ¿sí? Sobre este vectorcito, sobre el vector negro, entonces sería el producto punto del vector TC multiplicado por el vector D. Sin embargo, necesitamos que tenga la dirección del vector D, perdón. Entonces quiere decir que vamos a dividirlo entre la norma del vector D. Entonces, esta sería la proyección, y esto lo que nos ofrecería a nosotros es un escalar, ¿sí? O sea, un número. O sea, recuerden que el producto punto entre un vector y otro vector es un número dividido entre la norma, que es un número. Entonces vamos a obtener un número, pero nosotros no necesitamos un número por el momento. Nosotros lo que necesitamos es el vector. Entonces, por esa razón es que lo vamos a multiplicar por un vector unitario. Esto nos daría el vector de mi sombra. Ahora, si yo lo que quiero saber es el tamaño de mi sombra, entonces lo que yo solamente me conformaría con esto. Y pues la ecuación sería la proyección de TC en D sería igual a TC por D por D, y recordemos esta partecita de acá. Ok, aquí la embarré. Sí, recordemos esta partecita de acá. Entre otras cosas, esto es multiplicación, ¿no? Esto es producto punto, hagámoslo así, un circulito ahí, y esto es la multiplicación del vector unitario. Entonces aquí tendríamos mi vector D y su norma, ¿de acuerdo? Pero como es un vector unitario, entonces yo puedo decir que esto es 1. Quiere decir que la proyección, el tamaño de mi sombra, va a ser TC por D sobre la norma de D. Esto es a lo que sería igual el tamaño de mi sombra, o la magnitud de mi sombra. Bueno, esto es todo, amigos. Pienso que está suficientemente explicado, o al menos yo lo entendí. Si no lo entienden ustedes, me avisan, y en la cajita de abajo me dejan un mensaje. Subo videos casi todos los días. Muchas gracias por regalarme este momentico. Suscríbanse y califiquen. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao.